Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos a su programa El Evangelio te alcanza. Hoy lunes de la tercera semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas habían venido de Jerusalén y decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonará todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos presenta una vez más otra controversia, otra lucha que precisamente Jesús tiene con los fariseos y los escribas. De manera especial ahora utilizan una acusación que era muy popular hacerla en ese entonces, debido a que cuando esto lo decía alguna autoridad religiosa, pues era visto así sin más, sin siquiera analizarlo bien, sin siquiera preguntarse los fundamentos de esa afirmación. Y era que cuando había alguien que les estorbaba, pues simplemente decían: tiene un demonio. ¿Esto qué quiere decir? Que era una persona totalmente pecadora, que era una persona a la cual no se le debía poner ni siquiera la atención, hacer como que no existe o simplemente maldecirla y rechazarla. Esta misma táctica hicieron con Jesús, pero aquí hay una gran diferencia. Mientras las demás personas se asustan, tienen miedo porque no saben cómo actuar o qué hacer, Jesús es diferente. Jesús los encara. Y obviamente esto muy seguramente les dio un gran susto a los escribas y fariseos, porque no pensaban que Jesús fuera capaz de hablar y de responder, y más con esa sabiduría tan característica de Jesús, en el cual les dice lo tonto que es esta afirmación, ya que precisamente dicen que Él expulsa demonios con el poder de Satanás, cosa que es totalmente ilógica, no tiene sentido, porque obviamente Satanás busca mantener su trabajo, su influencia, y obviamente si alguien con el espíritu del mal en su cuerpo, en su vida, va junto a otra persona que tiene también eso, en lugar de dividirse, se juntan para hacer un mayor mal, para hacer pues más destrozos. Y eso es lo que esta gente, embobada por su odio a Jesús, no lograba entender, y eran capaces de dar pues estas afirmaciones tan tontas, y Jesús se los hace ver. Y junto a esto, exponiendo pues lo ilógico precisamente de su argumento, les contrarremata con algo que nosotros también, hermanos, debemos de tener muy en cuenta y debemos de estar muy atentos. Cuando el Señor dice que se nos pueden perdonar todos los pecados, las blasfemias, los insultos que damos a nuestros hermanos, inclusive más de algún reclamo y cosa incorrecta que hacemos contra Dios. Pero si hay algo que no se nos va a perdonar, es el pecado contra el Espíritu Santo. Para entender a qué se refiere Jesús esto, recordemos cuál es la función del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es santificar, es decir, hacernos santos. Si el Padre nos ha creado, el Hijo nos ha redimido, el Espíritu Santo nos santifica, nos hace santos y nos hace capaces de llegar al reino de los cielos. Y si nosotros decimos o pecamos contra el Espíritu Santo, quiere decir que nosotros rechazamos la influencia del Espíritu Santo para llegar a ser santos, que preferimos estar en el mal, en el pecado, con el demonio. Y obviamente esto significa que rechazamos el reino de los cielos. Por eso es que Jesús dice que este pecado no tiene perdón. ¿Por qué? Porque aquella persona que rechaza el Espíritu Santo no es capaz
de pedir perdón, no es capaz de buscar la reconciliación y sobre todo no es capaz de dejar sus pecados. Y recordemos que nada manchado puede llegar al reino de los cielos.